con un tema que está muy relevante hoy, que es el impacto de las elecciones en la región, en términos de la política, los sistemas de partidos y también la economía. Tenemos 3 panelistas que conocen muy bien el tema. Empezamos con Jorge Castañeda, es un profesor del NYU, conocido a todos ustedes, y un escritor conocido, comentarista y ex secretario de Asuntos Exteriores. Tenemos Pilar, que es la subdirectora. Fui. Fui. Pasado, former. Former. Directora de UNESCO en asuntos de humanitarios y humanidad y estudios sociales. Y también tenemos por video Mercedes Arauz, el ex vicepresidente de Perú y la ex primer ministra de Perú. Ok, voy a plantear algunas preguntas. Empezamos, Jorge, contigo. Hace 16 años publicaste un artículo en Foreign Affairs que se llamaba The Two Lefts of Latin America. Ahora, otra vez, mucha gente está hablando sobre una nueva ola de gobiernos izquierdistas. Está pasando. ¿Qué es tu lectura de lo que está pasando ahora en la región en general sobre el quiebre de los partidos políticos, los sistemas partidarios y también el tipo de liderazgo que está saliendo ahora en países como Chile o Brasil, Colombia, que tenemos una elección dentro de poco? Jorge. Gracias, Chris, y agradezco la invitación de Chatham House a poder compartir estas reflexiones con ustedes. En primer lugar, quisiera subrayar que la idea de una nueva marea rosa en América Latina, que tiene mucha vigencia y tiene una parte importante de verdad, debe ser matizada en varios sentidos. El primer sentido es que en buena medida lo que hay aquí es un rechazo a los salientes, un poquito a la Argentina, que se vayan todos. De las últimas 13 elecciones presidenciales o de Congreso que ha habido en América Latina, solo en una ganó el saliente, es decir, y ganó, es un decir, porque fue en Nicaragua donde realmente pues, no hay elecciones. Entonces, hay un sesgo antisaliente muy fuerte en la región, como la mayoría de los gobiernos eran, digamos, de centro derecha o de derecha, pues lógicamente esto favorece a gobiernos de izquierda o de centro izquierda, pero no necesariamente responde a un impulso de los programas, de las ideas o incluso de los liderazgos que salieron electos en estas elecciones. Un segundo matiz, volviendo al artículo que citabas, Chris, es que de la misma manera que en aquella época no se trataba de una ola de izquierda homogénea, sí, ahora tampoco es el caso, y creo que con mayor razón que hace 15 años. Yo vería por lo menos 3 clases de izquierda que estamos viendo en América Latina hoy. Para empezar, y por desgracia, y a diferencia de la situación de hace 15 años, cuando solo había una dictadura en el poder, ahora hay 3, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que claramente son, si se quiere, de izquierda, porque así se reclaman, pero al mismo tiempo claramente son dictaduras, sin ningún tipo de matiz necesario para tratar de suavizar el término. Luego hay un grupo hipotético, porque todavía no vemos en concreto con claridad qué sucede, que podríamos llamar izquierda socialdemócrata, modernizadora, globalizada. Claramente es el caso de Boric en Chile, como lo fue antes en el caso de Ricardo Lagos y por lo menos del primer periodo de Michelle Bachelet, en Chile también. Quizás se podría utilizar el mismo término, quizás para lo que sería un gobierno de Lula volcado hacia el centro, si es que gana, si es que se vuelca hacia el centro, si es que lleva a cabo una política, sobre todo económica,
semejante a la de su primer periodo. Conviene subrayar aquí un pequeño submatiz, si se quiere, que en materia de política internacional y de visión del mundo y de la guerra en Ucrania, más bien Lula se alinea, tiende a alinearse o a parecerse, a asemejarse, y su gente mucho más, pues con las posturas de las tres dictaduras, ¿no? Son claramente partidarios de Putin y claramente consideran que el responsable de la guerra en Ucrania es Estados Unidos y la OTAN. Quizás Petro en Colombia podría, si gana, y si, según que haga, podría caber en ese tipo de clasificación, y podría uno pensar incluso tal vez que Luis Arce en Bolivia, por una serie de razones, podría caber ahí. El caso de Pedro Castillo en Perú, pues es muy difícil determinar exactamente dónde está. Leí ahora que fue a Davos, parece bien, no sé exactamente qué tipo de sombrero va a usar en Davos en primavera, porque no es necesariamente el que hubiera usado en invierno, pero tampoco en verano. Entonces, habrá que ver cuál de los sombreros que acostumbra va a usar en Davos, pero yo creo que no se puede decir mucho más al respecto. Y luego estaría la tercera categoría, y termino, pues de los dos o tres gobiernos autodenominados de izquierda, hasta ahí, que podríamos tildar de claramente, tradicionalmente populistas, que es México y Argentina, claramente. ¿Qué decir al respecto? Pues van a hablar varios representantes, por lo menos del gobierno de México, durante estos días. Se podrán formar una idea de qué significa este tipo de izquierda en el poder en este país. En el caso de Argentina ya tenemos una idea un poco más clara, porque no solo llevan más tiempo en el poder, sino que tienen una larga historia reciente y antigua que pues, nos da una idea muy clara de en qué se distinguen de los otros, de otro tipo de izquierda más moderna, más globalizada, etc. Entonces concluiría en ese sentido, Chris, hay una ola, sí, no necesariamente motivada por los mismos factores y no necesariamente generando los mismos resultados, con estos matices que me parecen valiosos. Gracias. Quiero volver después con una pregunta sobre el impacto de esa ola de odio, digamos, contra el sistema, el impacto en las instituciones. Pero primero quiero preguntar a Mercedes Arauz, que está, no sé dónde está. Ahí está. Gracias, Mercedes. El caso de Perú. Jorge mencionó sobre no sabemos mucho sobre la ideología de Castillo. ¿Qué es tu lectura sobre la situación en Perú y el futuro del presidente Castillo? Bien, muchísimas gracias por esa interesante invitación y un gusto compartir la mesa con Jorge, también con Pilar y contigo, Chris. Bueno, finalmente no fue a Davos el presidente Castillo, o sea que mandó a la vicepresidenta y al ministro de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores porque ha hecho el enésimo cambio de ministros anoche a las 8 de la noche, donde ha cambiado a 4 ministros que corrían, alguno de ellos, la posibilidad de ser desaforados del Estado. Bueno, la situación actual en Perú viene realmente de un proceso largo, o sea, parte empieza inclusive en los 90 cuando se debilitaron los partidos políticos a partir de la era de Fujimori y sus cambios en aquel momento. Pero ha venido debilitándose el sistema político en su conjunto. Entonces, el caso de tener a una persona como el señor que hace la presidencia es parte de un proceso, como digo, largo en el Perú, que parte también de la caída del presidente Kuczynski, con el que yo trabajaba, porque se quiso usar al extremo
algunas herramientas constitucionales, como son el tema del voto de confianza al gabinete y el tema del impeachment o la incapacidad moral permanente. De esto ha generado cada vez más y más tensiones y hemos perdido, digamos, partidos políticos. Cuando hemos llegado al proceso electoral el año anterior, pareciera que fue un siglo, pero ha sido solamente hace menos de un año, lo que tuvimos fue prácticamente una guerra de pigmeos, así lo denominó un autor peruano, un politicólogo, porque cuando llegamos a las elecciones, casi la mitad de la gente o votó en blanco, o viciado, o estuvo ausente. Y en la otra mitad se repartió, digamos, en términos de estos votos válidos. Castillo obtuvo un poco menos del 18%, la señora Keiko Fujimori 14%, el siguiente candidato tuvo 12% y por ahí, de los 20 candidatos no pasaban ni la mitad del 10%. Es decir, llegaron a una segunda vuelta con un nivel de votación muy, muy baja y poco representativa de la sociedad. Esto hace que la narrativa que hoy día escuchamos, que es una narrativa muy populista, trata de responder a muchas inquietudes. Están yendo a provincias, hacen una especie de asambleas populares con obviamente sus invitados, donde todos piden cambio de la Constitución. Cuando vemos en la realidad con las encuestas que ni el 10% realmente quiere un cambio constitucional así radical, que la gente realmente está más preocupada por la situación económica y la situación de crisis política que hay permanente, que sí es un problema serio, y la corrupción, que es el otro elemento que juega en contra. Tenemos una situación realmente de un alto grado de incertidumbre e inestabilidad. Con ello, obviamente, el crecimiento de Perú se ve bastante limitado en un momento donde los precios internacionales, las materias primas dirían, bueno, Perú estaría ya en boom, ¿no? No, al contrario, la inversión privada este año, inclusive por parte de la propia autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas, dice que va a crecer solamente 0%. Otros estamos viendo que probablemente la tasa de crecimiento de la inversión privada, que representa el 75% de la inversión en el país, va a ser negativa. Es decir, si no hubieran algunos proyectos mineros interesantes que están caminando, no hubiera crecimiento económico realmente. El crecimiento cada vez se reduce a menos en una situación donde además, bueno, ya vemos la crisis de la guerra está trayendo impactos muy grandes. Nuestro principal proveedor de fertilizantes era Rusia. Estamos buscando alternativas, pero es muy difícil. Y somos consumidores de bienes como el trigo, el maíz, que vienen importados, ¿no? La mayor parte del consumo masivo de esos alimentos viene de afuera. Entonces, sí hay un impacto en la inflación, estamos teniendo tasas de inflación impensables en el Perú de 7-8%, y que todavía, a pesar que el Banco Central está poniendo todos los límites para que esto no impacte por el lado de la demanda, digamos, van a tener impactos en este año. Y eso refleja además un crecimiento de la pobreza. O sea, Perú había reducido la pobreza de manera importante. Durante los últimos 20 años habíamos bajado de más del 60% al 20%. Hoy día estamos en el 25%, pero con las posibilidades de regresar al 30% que nos llevó la pandemia. Y vemos que las medidas de política económica son las tradicionalmente populistas, de impuestos rebajados, que no tienen mayor impacto, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en Perú es un país que está en una situación de alto riesgo, de alto conflicto social, de alta fragmentación, y responde básicamente el populismo, la polarización y la posverdad, porque ese es como se está actuando dentro del país. Gracias, Pilar. Hemos hablado sobre el tema de las elecciones y según encuestas populares, hay poca fe, confianza en las elecciones. Y vimos incluso en los Estados Unidos el riesgo de esa caída de confianza en las elecciones. ¿Cómo lo explicas y qué es tu interpretación de lo que se puede hacer? Muchas gracias, Chris, muchas gracias a Chatham House y a Comexi por esta invitación, por
supuesto, HCBC por la hospitalidad y ACAF. La pérdida de confianza en los partidos políticos primero, en los candidatos que presentan los partidos políticos y por ende en las elecciones, pues tienen varios años de estar en estudio y de buscar aproximaciones no solo para comprenderlo, sino para remontarlo, que ese es el gran reto que se encuentra. La organización, la OCDE y el Banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, han desarrollado iniciativas muy interesantes y esto me lleva a pensar en el aspecto multilateral que quizá no hemos aprovechado lo suficiente, porque damos por sentado que hay muchas cosas que hemos avanzado. Ellos están haciendo justamente investigación sobre cómo puede remontarse esta falta de confianza en las elecciones y en los partidos y en los procesos políticos, porque esta desafección nos está impidiendo poder avanzar en profundizar y en la democracia, en los procesos democráticos, pero sobre todo en ayudar de una mejor manera a las poblaciones en desventaja. Ya lo decía Sergio hace un momento, cómo ha subido la pobreza y la extrema pobreza. Yo creo que hay tres elementos interesantes a estar observando en los procesos electorales, aunque se cierre este gran ciclo electoral latinoamericano en el 24, pero creo que sigue siendo vigente que pensemos y que observemos qué está ocurriendo con los nuevos jugadores. Los nuevos jugadores son candidatos outsiders que de repente no se conocían como ha ocurrido también en Perú, como ha ocurrido en muchos países, bueno, en Costa Rica, que de repente surgen candidatos que se arman, se afianzan, aunque no sean en grandes mayorías, logran el poder. Y digo aunque no se logran en grandes mayorías, porque está la división en estos momentos, los propios partidos que se están desmoronando y que no hay un reconocimiento o una identificación con los partidos tradicionales, que pequeños partidos, pequeñas organizaciones que logran movilización, compiten en los países donde hay segunda vuelta, compiten con grandes posibilidades de ventaja, siendo minoritarios, porque la segunda vuelta se conforma con candidatos que habían obtenido el 10% o menos de los votos, pero suficiente para entrar a una segunda vuelta electoral. Entonces, por un lado está estos nuevos actores, que son los outsiders entre los candidatos, lo cual abre oportunidades a nuevos liderazgos. Los partidos políticos también, estas nuevas composiciones políticas que se forman, y también los que llamábamos antes medios de comunicación, pero en fin, los actores sociales que logran movilizar la opinión pública. Otro punto que creo que tenemos que seguir observando es el de las mujeres. Sí es bien cierto que hay voto en toda América Latina y el Caribe para las mujeres, y esto de varias décadas afianzado, no esto ha garantizado, pese al gran esfuerzo de las mujeres y por supuesto de los hombres que entienden esta modificación en la política, no hemos visto un retroceso importante en el patriarcalismo y en la misoginia. Por eso es que hay elecciones en las que candidatos en que están señalados por sus ataques por acoso, presunto o no, pero con una agenda antimujer, y también lo hemos visto en otros países que no son América Latina, algunos aquí en el norte, llegan al poder porque en el fondo se les perdona. No quiero decir con esto que haya una necesidad de llevarlos a los tribunales, pero es un hecho que hay una gran impunidad. Y es que nos podemos sentir cómodos, bueno, eso es un asunto que tiene este candidato, pero tiene estas otras buenas credenciales técnicas quizá. O sea, estamos todavía con países profundamente, y si no profundamente, algunos sectores de estos países, de algunos sectores de la sociedad. Entonces, este tema de mujeres. Y finalmente, el otro reto que creo que tenemos que considerar es el de la digitalidad. Estamos ante un mundo absolutamente
en construcción en términos de la digitalidad. Los cuerpos electorales, el IFE, el INE de México, pero en general los cuerpos, las instituciones organizadoras de elecciones o administradoras de elecciones están ante, no solamente por el voto electrónico, sino por nuevas particularidades que tiene la digitalidad que permite interactuar de otra manera con los ciudadanos. Y esto me lleva de regreso al tema de la confianza. Decía hace un momento que quizás hay oportunidades perdidas con los organismos multilaterales. Dejamos de ver a Naciones Unidas como lo que fueron durante mucho tiempo, siempre con un tono discreto, pero importante, justo en la creación de estos cuerpos, de estas instituciones de administración electoral. Ahora quizás los puntos en donde tendríamos que ver cómo pueden ellos tener los países, la sociedad civil, con estos organismos multilaterales, con sus funcionarios, con sus técnicos, porque finalmente de lo que estoy hablando no estoy hablando desde el punto de vista político, sentado en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, sino los individuos, los técnicos que están de a pie trabajando con las sociedades civiles. Hay cosas interesantes que se están haciendo. Los bots, los chatbots, donde se están con la inteligencia artificial, y creo que eso vuelve a temernos también a la confianza, se está analizando en tiempo real grandes cantidades de datos, y no solamente como podría ser a través del WhatsApp, sino además ya se están seleccionando y se están clasificando y se están entregando a los propios candidatos feedback, retroalimentación urgente, necesaria y puntual. ¿Cómo se están utilizando las tecnologías de geolocalización? ¿Cómo va a impactar esto en los procesos políticos? El metaverso. Esto va a cambiar la interacción que tengan los candidatos con ciertos electorados que no son clientelares y que están apartados o que no están apartados, pero están viviendo una situación particular. Entonces, creo que la digitalidad ofrece una apertura para la superación de algunos de los retos democráticos enormes que nos queda por resolver y por estudiar. Interesante. Normalmente se escucha sobre un cierto pesimismo sobre la digitalización y el impacto a la política, pero es interesante que lo ves como algo un poco más optimista. Oportunidades. Oportunidades. Bueno, voy a dejar el espacio para las preguntas. Si quieren levantar la mano, darse la mano y pueden plantear una pregunta. ¿Preguntas? No. Es lunes en la mañana. Bueno, pues yo tengo una pregunta. En el caso, lo que estamos viendo es un rechazo del liderazgo político. Y como mencionaste, Jorge, el tema no es solamente de ideología, es un rechazo del liderazgo y de los candidatos. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? ¿Cómo ves usted la posibilidad, todos ustedes, la posibilidad de reconstruir sistemas políticos bajo esas condiciones de poca fe, de rechazo, en algunos casos de falta de confianza en las instituciones? Creo que mucho va a depender de los resultados que entreguen los nuevos gobiernos y nuevos, pues me voy por lo menos, digamos, a 2018 para acá, que ya no son tan nuevos, pero que tuvieron que enfrentar muy rápidamente la pandemia y luego la consiguiente recesión o contracción económica. Y todos llegaron o están llegando con programas audaces, en algunos casos imaginativos, en algunos casos como resultado de movimientos sociales importantes. Y mucho va a depender de los resultados que puedan o no entregar. Y esos resultados dependen de muchas cosas. Es decir, no creo que haya un patrón general en América Latina que determine qué tipo de resultados podrán entregar unos u otros. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Chile, que es especialmente interesante, sí, pues hay una serie de retos que enfrentan que no sé, y es difícil saber si van a poder entregar los resultados que espera la gente que votó por ellos. Pero no solo la gente que votó por ellos, sino la gente que
participó en el estallido del 2019, la gente que luego votó a favor de elaborar una nueva constitución y luego la gente que votará a favor o no de la nueva constitución que ya se terminó de elaborar. Entonces, tienen que satisfacer esas demandas y cumplir esas promesas, las del estallido, las de la elección, las de la constitución, todo esto en un entorno internacional complejo, favorecido por el alto precio del cobre, sin duda, pero también contrario o adverso en alguna medida por el estado de las finanzas públicas que entregó el gobierno saliente, en muchos casos, por cierto, con la anuencia de la misma oposición de hoy, que como han visto ustedes, pues cuando estaban en la oposición votaban a favor de los retiros de los fondos de pensiones y ahora votan en contra. Más sensatamente ahora que antes, pero pues cuando se está en la oposición se actúa así. Entonces creo que este caso, el de Chile, es muy parecido a los demás. Sí. No, va a ser muy complicado que los nuevos gobiernos, Brasil y Colombia, suponiendo que los más populistas y ya que llevan más tiempo, Fernández y López Obrador, y los seminuevos, Boric y Pedro Castillo, puedan entregar muy buenos resultados. No se ve, a pesar de que sí hay un mini boom de commodities, pero a pesar de eso se ve difícil que entreguen buenos resultados. Entonces, ¿cómo contrarrestar la falta de confianza, la falta de legitimidad, anti-incumbency bias que ahora les toque a ellos, si los resultados que van a entregar son pues mediocres, insisto, no siempre por culpa de ellos, pero pues al final del día la gente no reparte la responsabilidad de una manera muy equitativa. Le echan la culpa a los gobiernos del mal desempeño, punto. Y yo me temo que vamos a ver algo de eso en América Latina en estos próximos años, lo cual va a debilitar aún más quizás la legitimidad, la confianza en las instituciones, en los partidos, etc. Mercedes, en Perú el presidente Castillo ha planteado la idea de una asamblea constituyente con mucha oposición a su idea, pero ¿qué es la salida de este parálisis que es perpetuo casi en las últimas décadas en Perú? Esa crisis y parálisis entre el Congreso y el presidente. ¿Cómo se puede? ¿Hay un cambio institucional que puede ofrecer una salida a esas crisis casi perpetuales? Yo creo que los cambios constitucionales que se tienen que hacer están sobre todo en el lado del ámbito político y creo que el Congreso es el que tiene la responsabilidad de llevarlos a cabo. El problema es que también dentro del Congreso están con esta actitud más bien populista y de confrontación. Yo no creo, la verdad, que sea muy fácil hacer que haya otra vez una vacancia presidencial. Es una posibilidad también y volver a buscar una especie de acuerdo nacional para empezar de nuevo, que podría darse. Eso sucedió en el año 2000 y la verdad que fue un buen proceso de retorno a la democracia hacia, yo diría, hasta el 2016, que fue cuando entramos con el presidente Kuczynski y estalló, digamos, la crisis política, ¿no? Entonces, esa es una salida, pero la veo poco posible, por lo menos no en el corto plazo. Yo creo que sí se necesita ese acuerdo nacional. La gente que está a cargo del acuerdo nacional lamentablemente fue menospreciada por el propio primer ministro, fue la iglesia que tenía muy buena intención, la conferencia episcopal, hablar con el presidente, a buscar una salida institucional, pero lamentablemente también fue rechazada, ¿no? Pero igual creo que es el camino, porque si no buscamos los consensos, sentarnos a las conversaciones mínimas para poder tener un cambio básico en algunas políticas públicas para que nos den capacidad de seguir avanzando y reglas de juego, esta crisis institucional va a ser perpetua y lamentablemente no veo una salida fácil. Creo, sin embargo, que, por ejemplo, el que haya ese rechazo a lo constituyente es bueno en medio de todo.
Estamos viendo que en Chile también hay un rechazo al cambio constitucional, aparentemente, y está obligando a los países que estaban yendo hacia posiciones más extremistas a ir hacia más al centro, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno para la región. Yo no creo que ni una extrema derecha ni una extrema izquierda es buena para la región. Yo creo que ir más al centro, aún con todas las dificultades que hay, nos lleva a tener, aunque sea un nivel de mejora de la oferta de políticas públicas más centrada. Gracias. Pilar, en tu análisis, ¿que hay un papel para las instituciones multilaterales para ayudar en ese tipo de mediación de conflictos, de reforma institucional? Mediación de conflictos siempre, porque finalmente tienen ese reconocimiento para poderlo efectuar. Pensaba en tu pregunta también sobre la que le hacías a Jorge, y la rendición de resultados sin duda es fundamental, pero también la rendición de cuentas sobre esos resultados, porque lo que necesitamos, hay una crisis de legitimidad y hay una crisis de sinceridad. Quizás una forma fundamental de trabajar es enfocarse en la eficacia. Para ganar confianza, si no se pueden todavía dar buenos resultados, por lo menos empezar los procesos y sentar las bases mediante eficacia. No estamos viendo gobiernos eficaces, administraciones eficaces. Evidentemente hay excepciones. Estoy hablando de justo los estudios que más y más se publican desde el Latinobarómetro hasta los distintos think tanks, mencionan este enorme reto que está enfrentando América Latina en sus elecciones y en su confianza con los gobernantes. Las organizaciones multilaterales, si pueden seguir proporcionando también ellos asistencia técnica eficaz, por supuesto, es un win-win. Sí, sí. ¿Preguntas? Sí. Aquí viene el micrófono. Un comentario en cuanto a lo que decía Pilar sobre el hecho de que son los de a pie, digamos, en las organizaciones internacionales. Yo quisiera asegurarles que esa es una preocupación que compartíamos todos los jefes de las organizaciones internacionales, porque es la esencia de la legitimidad, del mandato, es la esencia de la democracia. Son dos temas que en este momento es un rompedero de cabeza de prácticamente todos los jefes de organizaciones internacionales. Uno es ese, el tema de la legitimidad de las elecciones, de la confianza de la gente en las elecciones mismas, en ir a participar en las elecciones y después apoyar el resultado de las elecciones. Y el segundo es el tema de la información, la desinformación, los fake news, etcétera, en cuanto a su impacto sobre la democracia. Es decir, esos dos temas son fundamentales y yo diría que no solo los de a pie, por supuesto, comparten, pero es, entre otras cosas, por una muy importante señal Política. Que han recibido en el sentido de que esto es de la mayor prioridad. Gracias. ¿Tienes un comentario? No. Ok. Aquí, Trish. Hola, buenos días. Quería referir un poco a lo que decía Pilar, lo siento, no te tuteo porque somos españoles, hacemos mucho más que el usted. Y habías dicho que hay muchos partidos en la región, en Latinoamérica, que solo pueden lograr el 20% del voto, que hay mucha variabilidad, pero que al fin son pocos, tienen poca influencia. Y lo que yo te quería pedir es que, por ejemplo, en Europa ahora hay mucho movimiento hacia la coalición política y es en parte donde la mujer política llega, si quieres, a un poder legítimo y empoderado para efectuar estos cambios que nos hacen falta
para avanzar no solo la diversidad, pero en eso, si queremos reformar constitucionalmente los sistemas que tenemos ahora, que son patriarcales realmente. Y entonces, lo que te quería pedir es que si esto lo ves tú que tiene posibilidad en la región, que se ve que hay un avance hacia la coalición en vez de el strongman, digamos. Gracias. Si quiero agregar una pregunta a eso también, es una cuestión también de sistemas parlamentarios versus sistemas presidenciales que favorece un strongman. Pero, ¿respuestas, preguntas, ideas sobre esa? Sí, no tengo yo ninguna duda de que ha habido un extraordinario avance de la agenda de la mujer y en general de la inclusión de género. No tengo ninguna duda en eso. Y sí, las asociaciones políticas para aspirar al poder son una solución y la mujer llega empoderada. El tema es dejar de hacer invisible que estamos todavía en sociedades patriarcales y misóginas. Ese es el comentario que te puedo dar. Mercedes, ¿tú tienes un...? Sí. Sí, en esa misma línea. Yo creo que hemos mejorado el acceso a la mujer a la política en la región. Sin embargo, todavía seguimos con muchas limitaciones. Vemos una muy baja participación política de las mujeres en los procesos electorales. Inclusive, por ejemplo, nosotros estamos a punto de tener elecciones regionales en Perú y creo que hay 2 o 3 candidatas para este proceso electoral para 24 regiones dentro del país, ¿no? Entonces es muy poco en relación, porque todavía hay muchos otros sesgos que impiden el desarrollo del espacio femenino, ¿no? O sea, las mujeres son las que están mayormente en pobreza, son más vulnerables, el acceso a la política, se enfrentan al acoso político, hay mucha violencia contra la mujer, son elementos que tenemos que combatir muy rápidamente y hacer mucha política pública en esa dirección. Lamentablemente los liderazgos políticos todavía son patriarcales, como bien lo han dicho, y entonces las miradas no incluyen el enfoque de género como miradas de acceso a derechos básicos que tienen las mujeres, ¿no? Es desde el tema de hacer políticas públicas en acceso a vivienda, a agua, saneamiento, educación, salud, que son fundamentales, dan una orientación clara cuando hay mujeres de por medio. Y creo que sí nos ayudaría mucho el tener un consenso latinoamericano alrededor de muchas de estas cosas para que mejoráramos esa posibilidad. En términos de acuerdos, estamos viendo, por ejemplo, en Colombia que están volviendo los acuerdos a las coaliciones para llegar a sus procesos electorales. El propio Chile, el proceso electoral para Boric implicó cierto grado de acercamiento hacia la centroizquierda, digamos, ya no tan a lo que eran los tradicionales partidos de la concertación. Entonces, da algún grado de esperanza de que volvamos otra vez a la concertación, pero todavía lo veo como un proceso lejano porque hay bastante polarización en los discursos. Es como una guerra de narrativas, ¿no? De los 2 extremos, la izquierda y la derecha, y en el medio la gente que estaba más en el centro pierde, porque de alguna manera es como le han puesto un tag, ¿no? Diciéndole, usted es de derecha si piensa diferente a mí, o es de izquierda si piensa diferente a mí, pero no puede dar una solución intermedia. Entonces creo que esa polarización en la región es donde tenemos que ir generando un espacio de diálogo otra vez. Congelada. Volvemos a este tema, pero mientras hubo otra pregunta, que sí, ya tienes el micrófono. Gracias. Muchas gracias. No, nada más quería preguntarles si pueden hablar un poquito más. Ya tocaron un poquito tanto Pilar como Jorge el tema de los cuestionamientos que se están dando a los órganos, a los institutos electorales. Desde Estados Unidos también lo estamos viendo, en Canadá y en varias partes de Latinoamérica, pero en este ciclo que hablaban ustedes de lo que vendrá, de la dificultad de entregar resultados, en fin, ¿cómo afecta o qué estamos viendo en su visión en el cuestionamiento de los institutos electorales? Bueno, los casos son conocidos, los 2 más flagrantes son los de Brasil y de México, donde el presidente Bolsonaro en Brasil pues ha lanzado toda una ofensiva
contra el voto electrónico, contra las autoridades electorales, contra la limpieza de las elecciones venideras e insinuando que no aceptaría el resultado si no le favorece, y sobre todo en el caso de Brasil especialmente preocupante, lanzando todo tipo de insinuaciones y de invitaciones más o menos sutiles a las Fuerzas Armadas para respaldarlo en caso de que él no aceptara los resultados porque no le favorecieran. Ahí hay un riesgo muy serio que, por cierto, no sé si hablaremos de eso, pero por cierto, puede ser una de las razones por las cuales hasta ahora no se ha resuelto la participación de Bolsonaro en la Cumbre de las Américas dentro de 2 semanas. En el caso de México, hay también una ofensiva muy fuerte del presidente López Obrador y de su partido contra las instituciones electorales mexicanas, las que tienen quizás menos solidez, menos tiempo, menos arraigo que las brasileñas, aunque solo fuera porque se remontan a una época más cercana a nosotros. El IFE, INE, en realidad pues viene de las reformas que tuvieron lugar durante la presidencia del presidente Zedillo. Más o menos se han mantenido igual desde entonces. Habían contado con la confianza de la mayor parte de las organizaciones políticas, incurrieron en un error desde el 2007, un error en gran medida atribuible al presidente Calderón, de tratar de quedar bien con el perdedor de cada elección. Entonces, el que perdía pues, siempre protestaba, pataleaba, hacía su berrinche, se enojaba, bla, 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 bla. Entonces, pues había que hacer algo para tratar de contentarlo. Dio la casualidad que los intentos de contentar a López Obrador todos fracasaron, y entonces ahora pues ya a un presidente tampoco le gustan las instituciones electorales que hay, y hay una ofensiva muy clara en contra de ellas. Probablemente una ofensiva que fracase, pero que no quita que puede tener ese impacto. Y eso pues pone en duda, tanto en Brasil como en México, toda una serie de factores, toda una serie de elementos, cómo defender estas instituciones en vista de que, en efecto, si vemos el sistema electoral de cualquiera de los países de América Latina, todos tienen defectos, defectos que tienen que ver con el tipo de sociedades, con el tipo de instituciones, con el tipo de tecnología disponible, con el tipo de sociedad existente. Vimos, Mercedes nos podrá hablar al respecto, un conflicto postelectoral muy polarizado en Perú apenas el año pasado. Bueno, todo eso se puede dar, pero si además las instituciones electorales son objeto de ataques por los poderes ejecutivos en funciones, pues sí es un tema muy, muy alarmante, y creo que no va a traer nada bueno para países como México y Brasil, y seguramente esto va a, digamos, extenderse a otros países de América Latina. Mercedes, te perdimos antes. No sé si quieres terminar tu pensamiento en lo que estabas diciendo antes, pero también, como sabemos, como mencionó Jorge, Perú no es inmuno de ese tipo de rechazo o cuestiones sobre los sistemas electorales. ¿Qué opinión tienes tú sobre el futuro de la confianza de esas instituciones en Perú? Es que en realidad creo que hay que recuperar la confianza en todas las fórmulas institucionales de una democracia liberal. Entonces, una democracia liberal requiere tener sistemas electorales fuertes, transparentes, donde los procesos sean claros para la sociedad y que no haya dudas, como lo que sucedió en nuestro caso, que se plantearon dudas al respecto de la gestión del proceso electoral, o que representen realmente una mirada más adecuada. Lo mismo pasa con un sistema de justicia al cual hoy día también se le pone muchas dudas, los sistemas de justicia que también tememos sean capturados por el poder, sea del Ejecutivo o del Legislativo. Tenemos que tener sistemas de justicia lo suficientemente independientes como contrapeso a los otros poderes del Estado. Entonces, es fundamental que tengamos certeza de sistemas que funcionen al servicio del ciudadano.
y que obviamente el Ejecutivo no pretenda tomar poder sobre ello, ni tampoco el Legislativo cuando hace los procesos de elección, que son normales, que elijan pues, a la Corte Suprema o en nuestro caso Tribunal Constitucional, pero no que puedan imponer solo ciertas miradas y no una mirada mucho más amplia de posibilidades de debate de temas que son fundamentales para la sociedad, ¿no? Gracias. Pilar, tú trabajaste en el entonces IFE. ¿Cómo ves tú la gravedad de esas críticas que están haciendo este gobierno al Instituto Nacional Electoral? Yo creo que esta pregunta nos permite hilar varios de los comentarios, esta última pregunta, de los comentarios de Jorge, tuyos, de Mercedes, del señor Gurría. Estamos llamando a participar en las elecciones, a volver a confiar o seguir confiando a personas que están marginadas, excluidas de casi todo. Si estamos hablando otra vez de lo que mencionaba Sergio, los grandes niveles de pobreza, están excluidos de casi todo, pero los queremos incluir electoralmente, es lo que menos les interesa. Entonces creo que por ahí hay una respuesta que tanto lleva para reflexión de los gobiernos, como lleva también para los organismos electorales. Los organismos electorales son, en efecto, efectivos y no hay otra figura que los vaya a sustituir. ¿Cuál versión de ellos? Pues sin duda estamos viendo un intento de tener versiones. Y existen muchos ejemplos que podemos ver en los países de la región. Pero, ¿cómo hablar, cómo interpelar al que es el elector? Estas mayorías, lo hemos visto, pueden ser movidas por causas económicas, pueden ser movidas por causas políticas, por manipulación, pero también por educación. Y esto me lleva no quiero ahondar mucho en este tema, pero sí mencionarlo. Existe una cantidad enorme de estudios que demuestran que quien va a votar generalmente ha tenido estudios. Entonces, creo que por ahí hay un camino también de reflexión. El voto es un hábito. Si alguien estudió y votó en una ocasión, las encuestas nuevamente nos vuelven a demostrar que vuelven a votar. Bueno, veámoslo entre nosotros, si es que quisiéramos hacer una encuesta en corto. Sí hay importancia en mantener dónde están las inversiones sociales. La democracia ha sido una enorme inversión social, y no solo inversión, ha sido una enorme construcción social. Y los cuerpos, las instituciones administradoras de elecciones son ejemplos de lo que se necesita en generaciones para construir y sostener. Gracias. ¿Más preguntas? No, bueno, voy a terminar con una pregunta sobre el Cumbre de las Américas. Está muy cuestionado ahora si se va a llevar a cabo. Empezamos con tu, Mercedes. ¿Qué te opinas? ¿Estamos entrando en una nueva época de ese rechazo del Cumbre de las Américas? En base de la llegada de varios gobiernos, cuestiones sobre alianzas con los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mercedes, ¿qué te opinas sobre esta controversia sobre el Cumbre de las Américas? Es cierto que han perdido fuerza todas estas convenciones. La última cumbre fue en Perú, en Lima, en un momento de crisis, cuando justo renunció el presidente Kuczynski y entró Vizcarra como presidente de la República en su mandato constitucional, ¿no? Y aquella vez hablamos de un tema que era fundamental, que era el tema de la anticorrupción. Sin embargo, los compromisos que se daban en esas cumbres no se han cumplido realmente, no se ha visto una agenda real de lucha contra la corrupción que muestre más transparencia, que implique un trabajo real de los gobiernos para reducir este tipo de cosas. Entonces, si en estas, habiendo un mandato escrito incluso, vemos que no hay resultados y encima hay esas diferencias polarizantes de miradas de gobiernos de izquierda y de derecha en Latinoamérica que son extremistas, preocupa que pueda haber una convocatoria. O sea, Biden realmente no es visto con el liderazgo que quizás otros presidentes de los Estados Unidos han podido tener. Entonces, es por eso quizás que veamos que, además con las preocupaciones internas que hay en cada uno de los países, estén privilegiando más los intereses de estar presente dentro de sus países que viajando a los Estados Unidos a un diálogo que creo que para mí era fundamental, porque sí tenemos agenda en común
en las Américas para un tema de desarrollo conjunto y evitar ser el patio trasero de los Estados Unidos no visto. Y creo que ese es un drama. Lo vemos, al menos en Sudamérica, es tremendamente fuerte con el tema de la migración, por ejemplo, venezolana, ¿no? que ha afectado a varios de los países de la región y que Estados Unidos nunca prestó atención, ¿no? Entonces es un tema que hay que tomar en consideración. Gracias. Pilar. La Cumbre de las Américas genera perspicacias y suspicacias desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas ediciones. Sin embargo, pues es un foro, y los foros para el diálogo y para la construcción de consensos son para preservar y para cuidar. No dejo de pensar que hay también otros esfuerzos que están teniendo en paralelo, justamente estamos en un foro sobre América Latina, para encontrar foros en los que los latinoamericanos puedan dialogar y caribeños. La CELAC es uno de ellos que tendrá o no suficientes oportunidades de consolidarse, pero todos los foros en los que se pueda entender, debatir, deliberar, más que debatir, deliberar y poder avanzar en lograr consensos son para preservar. Muy bien. En mi opinión. Sí. Jorge. Sí, yo creo que el problema aquí fue claramente que la administración Biden no hizo la tarea, porque todo esto que estamos viendo era perfectamente previsible y fue previsto por varios analistas, incluyéndote a ti, Chris, hace meses. Es decir, no es nada, decir, bueno, ay, es que se nos olvidó que había 3 dictaduras. No, desde mediados del año pasado era evidente, en todo caso desde las elecciones de Nicaragua, era evidente que uno de los retos que iba a enfrentar el gobierno de Biden como anfitrión era qué hacer con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y que cualquier cosa que hiciera iba a tener consecuencias e iba a provocar reacciones, ya sea reacciones muy virulentas por parte de los demócratas y republicanos cubanoamericanos dentro de Estados Unidos si los invitaban, ya sea reacciones virulentas de los amiguitos de las dictaduras en México, etcétera, etcétera. Nada de esto fue ciencia oculta, era obvio. No hicieron la tarea, los americanos, el gobierno de Biden no hizo la tarea de prever qué iban a hacer y luego en qué términos le iban a aclarar a cada país si era importante para Estados Unidos que ese país acudiera o no acudiera. Parece perfectamente legítimo que le pueden haber dicho, por ejemplo, al gobierno de Bolivia, mira, si no quieres ir, no vengas, no importa. Nos da exactamente lo mismo que el gobierno de Bolivia vaya a la cumbre o no vaya a la cumbre. De la misma manera, era evidente que tenían que haberle dicho a López Obrador hace 6, 7 meses, mira, esto es un big deal para nosotros. Es muy importante que México venga. No se te ocurra salir con una payasada de tus amiguitos cubanos. Y bueno, pues esa tarea no se hizo y por eso ahorita enfrentan este tiradero que no tiene buena solución. A mí me gustó mucho la idea que surgió esta semana en algunos medios, que hubiera una especie de cuartito de junto con televisión y juguetes, y ahí metieran al cubano. Entonces, lo meten ahí, lo tienen ahí viendo por tele, puede saludar o quizás hablar, pero no aparecer, y que estaría muy bien. Me da la impresión que los cubanos no van a aceptar una situación de esa, aunque no sería mala idea que pues, ahí los tengan guardados y pues, no aparezcan, porque también pues sí da un poquito de vergüenza tenerlos en la mesa principal, sí, pero los pueden tener en la cocina. Sí. Estaría bien. Y enseña, la verdad es que enseña que el gobierno de Biden perdió la narrativa, como sabes, fue previsto lo que pasó y no hicieron el trabajo. La verdad es que es muy lamentable esta falta de capacidad diplomática que hemos visto en la preparación. La falta de preparación. Tu artículo, entre muchos otros, fue muy previsor al respecto. No hay sorpresas aquí. Sí, sí. ¿Más preguntas? Bueno, pues podemos terminar un poco temprano para ganar más tiempo, tomar un café y volvemos con el segundo panel después del café. Muchísimas gracias a todos. Gracias.